pueden confirmar, por favor, si están viendo el aula virtual que estoy proyectando? Sí, bro, se ve. Sí. Bueno, muchas gracias. No pudimos ver que, que es la parte de, ¿cómo se llamaba? De primer, o sea, teorema del valor final y el teorema del valor inicial. Entonces, vamos a empezar por esa parte que voy a compartir a continuación. En este material veo que no está, pero voy a compartir en mi escritorio. Material me aguarda un ratito. Ustedes me pueden escuchar. Hola, sí. ¿Me pueden escuchar ustedes? Sí, profe, te escuchamos. Sí, profe. Hola, hola. Hola. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando, por favor? Sí, profe, se Sí, escucha. profe, se escucha. Sí, profe, te escuchamos. Ok. Creo que ahí sí ya estoy pudiendo proyectar el teorema del valor inicial y el teorema del valor final. Estos dos teoremas son de una aplicación que a lo mejor en este capítulo todavía no va a ser muy claro. Sin embargo, para cuando terminemos el segundo capítulo, sí va a ser más fácil de entender para qué se puede aplicar. La demostración de este teorema, ustedes lo van a tener en el Glenn James, tienen bien claro y bien detallado a este teorema. Yo lo que voy a tratar de indicarles ahora es por lo menos la hipótesis y la tesis que se tiene en este teorema. Entonces, para ello voy a cambiar mi presentación, voy a presentar desde acá. ¿Okay? Entonces, voy a mostrarle un poquito desde acá realmente qué es lo que dice este teorema del valor final y el teorema del valor inicial, ¿verdad? Entonces, para ello voy a escribir primeramente el teorema del valor final. El teorema del valor final habla de que primeramente existe la transformada de la función f de t, ¿verdad? Y también existe la transformada de la primera derivada de f. ¿Ok? Y también existe, dice, el límite de s multiplicado por f de s cuando s tiende a infinito. ¿Ok? Todo este conjunto de condiciones forma parte de la hipótesis del teorema del valor, en este caso inicial realmente. Me equivoqué ahí empezamos al revés, esto tiene que ser inicial. ¿Sí? Y la tesis de este teorema habla de que el límite de la función f de t, cuando t tiende a cero más, o sea, a la derecha del cero, que va a ser igual a f de 0 más realmente, es igual al límite de s por f de s cuando s tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, ¿para qué puede servirme este teorema? Si yo estoy, por ejemplo, tengo la transformada ya de Laplace de una función, o sea, estoy en la dimensión. ¿Se acuerdan de que nosotros hablábamos de que estábamos en la dimensión t y nos íbamos a la nueva dimensión s, ¿verdad? Y acá la resolución del problema era más simple que cuando estábamos trabajando con la variable t.
Y después lo que nosotros teníamos que hacer, y que es lo que se hace en el siguiente capítulo, que es el capítulo 2 que empezamos esta semana, es a través de la transformada inversa de Laplace, irnos otra vez a la función, perdón, a la variable t. Sin embargo, si estoy en la variable, o sea, estoy con la función f de s, teniendo la variable s activa, yo puedo intuir cuánto va a ser el valor inicial de la función original f de t cuando t tiende a 0 más si calculo el límite del producto de s por f de s cuando s tiende a infinito. Entonces, me permite este teorema, y mediante este límite me permite poder calcular el valor, en este caso, inicial de la función. ¿Me pueden confirmar si me están oyendo, por favor? Sí, profe, se te escucha. Ok, muchas gracias. Este teorema, ahora así como está, a lo mejor para ustedes es medio abstracto todavía, pero dentro de poquito, cuando empecemos a ver algunos ejercicios de aplicación y cuando estemos un poquito más afianzados, vamos a ver dónde se puede aplicar. O sea, se aplica realmente así como recién yo le estaba indicando, ¿verdad? Cuando yo estoy en la dimensión S y yo quiero calcular el valor inicial de la función, este teorema me va a permitir calcular el valor inicial de f de t sin calcular la transformada inversa. ¿Se entiende? Sin calcular la transformada inversa, yo podría calcular eventualmente el valor inicial de la función. ¿Okay? Pues le voy a mostrar algún ejemplo en el cual pueda darse esta situación, ¿verdad? Para eso tiene que dar de que la transformada de f de t y la transformada de la derivada tiene que existir. Estas dos condiciones deberían de existir. ¿Okay? Bueno, seguidamente también tenemos el teorema del valor final, que es medio parecido a esto, ¿verdad? Pero tiene otro contexto. Y acá, de la misma manera, hoy voy a escribir cuáles son las condiciones, o sea, voy a poner las condiciones que se tienen que cumplir para poder escribir este teorema, el segundo teorema, o sea, el teorema del valor final. Primeramente, tienen que existir también la transformada de la función f de t. También tiene que existir la transformada de la primera derivada de f de t. Y también dice de que tiene que existir el límite de f de t cuando t tiende a infinito. Tiene que existir ese valor. Entonces, si se cumple estas dos condiciones, o sea, estas tres condiciones, mejor dicho, que es la hipótesis, conformar la hipótesis, me permite escribir de que el límite de la función f de t, cuando t tiende a infinito, que por la hipótesis existe, yo lo puedo calcular haciendo esto, calculando el límite de s por f de s cuando s tiende a 0. Entonces, de la misma manera, yo puedo ya calcular cuánto va a ser el límite de la función, en este caso de f de t cuando t tiende a infinito, sin calcular todavía el valor de la transformada inversa. Entonces, estos dos teoremas son los que se denominan teorema del valor inicial y final. Vamos a ver seguidamente con algunos ejemplos para poder encontrar la aplicación, ¿verdad? Pero primeramente tenemos que entender lo que dice este teorema. ¿Ok? Bueno, también voy a aprovechar y voy a mostrar algo que creo que tampoco aún resolvimos, pero que quedó pendiente, y voy a mostrar también
Para el capítulo 3 va a ser muy importante hacer esta definición. Y lo que ahora voy a hacer es definir una función que le voy a llamar función pulso. Y voy a seguir lo que hace el Glynn-James para definir esta función. Para definir esta función, el Glynn-James toma básicamente un pulso de este tipo que podemos escribir probablemente utilizando la función de escalón unitario, pero yo voy a escribirlo de esta manera. ¿Ok? El centro de esto va a ser A. ¿Ok? Y esto evidentemente es T. Este va a ser T2. Y esto va a ser T1, ¿verdad? T2 va a ser A más medio de T. ¿Ok? Si esto es T. Y T1 va a ser A menos un medio de T. ¿Ok? Entonces, si defino de esta manera esta función que el Glynn le llama phi de T, ¿verdad? Esto inclusive lo define diciendo que es 0 para los valores de T comprendido entre A y menos un medio de T mayor a 0, ¿verdad? Y vale A sobre T para los valores de T comprendido entre A menos un medio de T y A más un medio de T. Y otra vez vale 0 para los valores de T comprendido, o sea, mayor a un medio de T. ¿Ok? Mayor o igual, acá inclusive también se puede colocar, no va a afectar eso el análisis. ¿Ok? Esta función definida acá le suelen llamar pulso. Algunos también, como tenemos que A puede ser cualquier número constante, le suelen llamar pulso de amplitud A. De amplitud, en este caso A. ¿Okay? Si A es igual a 1, el pulso le podemos llamar unitario. Pulso unitario. ¿Ok? Entonces, vamos a poner pulso unitario. ¿De acuerdo? Bueno. Este pulso unitario cumple con una particularidad. Fíjense, voy a hacer la siguiente integral. Voy a integrar desde menos infinito hasta infinito esta función phi de t diferencial t, que es la función pulso. Y voy a hacer eso. De menos infinito hasta a menos un medio de t. Voy a integrar 0, ¿verdad? Y desde a menos un medio de t hasta a más un medio de t, voy a integrar a sobre t por diferencial t. Y acá voy a integrar desde a más un medio de t mayúscula hasta infinito el 0. ¿Ok? Entonces es más que evidente que al integrar este pulso en este intervalo de menos infinito a infinito, voy a tener que la a es una constante y a mayúscula también es una constante, va a salir fuera y sería la integral de diferencial t, ¿verdad? Que sabemos nosotros que va a ser igual a t y tengo que evaluar desde a más un medio de t mayúscula hasta a menos un medio de t mayúscula. Operando algebraicamente, esto va a dar a más un medio de t mayúscula menos a más un medio de t mayúscula. Es muy particular lo que sale acá, ya que al efectuar esto, estos se anulan. Voy a poner otro color para que sea claro.
se anula esto, y un medio de T mayúscula con un medio de T me da T. Entonces finalmente yo voy a tener A sobre T mayúscula por T. O sea, es igual a A. Es algo particular que se da con esta función, en este caso, que le llamamos nosotros pulso, ¿verdad? Entonces el área que encierra esta función pulso de menos infinito a infinito es igual a A. Quiero que analicemos el dibujito que puse acá y que voy a volver a poner acá para que sea un poco más claro. Acá nomás voy a dibujar con demasiada cosa. Si dibujo esto así, y esto es T mayúscula y esto es A sobre T, esto sería la T. Si se da de que este valor de T mayúscula tiende a infinito, ¿a cuánto va a tender A sobre T? Pero estoy acá cambiándolo tanto como se dice. Esto tiende a 0. A sobre T tiende a infinito. Entonces, en esta situación, esta función pulso se va a convertir en una función impulso. Esto está en el punto A, impulso. Ok. La función pulso se convierte en impulso. Como el impulso es una cantidad muy grande que desaparece y aparece en forma prácticamente instantánea, se va a definir de la siguiente manera. Se va a definir así esa función. Como que esta función, primeramente voy a caracterizar el símbolo que se va a utilizar para el impulso es una función delta. Entonces también le suelen llamar por eso delta, y algunos le colocan delta de Dirac, también le llaman. Este Dirac no sé por qué le llaman Dirac, pero le llaman también impulso o función delta de Dirac. Para caracterizar o para indicar de que ese pulso está ubicado en el punto A, se suele colocar así, ¿ok? Indicando de que está ubicado en el punto A. ¿Cómo voy a definir una función pulso? Y una función pulso, una función tan especial porque es una función que va a aparecer acá en este punto de acá, y voy a ponerle acá A minúscula, voy a llamar acá así T acá, y esta es la función impulso, y en este caso va a ser un impulso de amplitud A. ¿Por qué? Porque esta función delta de T menos A es igual a 0 para todo T distinto de A. Y en A no está definida. Es cierto, no está definida. Solo sabemos que tiene un valor demasiado grande, tiende a infinito. Pero también es cierto de que independientemente de que este valor de T que estaba acá, que voy a poner acá en esta parte por lo menos otro color para que se interprete, este valor de T, cuando yo hago toda la integral desaparece, no aparece acá T. Entonces si T tiende a 0 no le afecta a esta área. Entonces yo puedo llegar a demostrar que para la función impulso se va a cumplir de que la integral de menos infinito a más infinito de la función impulso
Para caracterizar de que esto tiene una amplitud A, acá se le suele colocar la A. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico esto así, esto finalmente va a ser así. Acá falta colocar el diferencial T. Entonces, esto sale finalmente A. Entonces, si A es distinto de 1, estamos hablando del impulso de amplitud A. Si A es igual a 1, le llamamos impulso unitario. ¿Ok? Entonces, en este caso sería A por delta de T menos A. Y en este caso sería directamente delta de T menos A. Entonces, esta es la definición del impulso unitario en este caso. Es una función que vale 0 para todos los puntos distintos de A y la integral de A a delta de T menos A diferencial T es igual a A. Para el caso del impulso unitario, es evidente que la integral de menos infinito a infinito de delta de T menos A va a ser igual en este caso a 1. ¿Ok? Entonces, esto es importante tener bien en claro que para el caso del impulso unitario se cumple esa condición que estoy indicando ahí. ¿Ok? Bueno, hay algunas propiedades que se van a cumplir. Acá tengo que agregarle me parece que no puse T distinto de A, ¿verdad? O si en A es donde no está definida, para corregir un poco eso. Si el impulso está en el origen, ¿cómo escribir eso? Falta. Si el impulso está en el origen, la definición sería ¿cuánto sigue? Voy a volver a dibujar para que sea lo más claro posible, lo más preciso posible, y acá voy a poner en rojo para que podamos. Esto sería la función, en este caso, impulso, y directamente sería delta de t. En este caso la definición sería delta de t es igual a 0 para todo t distinto de 0. Y la integral de menos infinito a infinito de delta de t diferencial t va a ser igual a 1. Entonces, esto que está acá es la definición del impulso unitario. Esa es la definición del impulso unitario. Es una función probablemente para muchos de ustedes rara, los que estudiaron ya circuitos eléctricos 1, ya lo habíamos definido nosotros esta función, pero para los que no, seguramente es algo bastante raro, ¿verdad? Porque es una función que no está definida, vale 0 para todos los puntos, ¿verdad? Excepto en el lugar donde está indicado. ¿Para qué se suele utilizar esta función y por qué definieron los matemáticos esta función? Los matemáticos definieron esta función para caracterizar aquellas funciones que aparecen y desaparecen así casi en forma instantánea. Aparecen y desaparecen. Qué sé yo, para electricidad puede ser una perturbación transitoria así puntual en la red eléctrica. En mecánica puede ser, por ejemplo, el golpe de un elemento con otro, o sea, vamos a suponer que voy a caracterizar, para ser más concreto, el golpe de un martillo sobre una superficie sólida. Entonces, esa función podría eventualmente caracterizarse por esta función que acabamos de definir.
¿Ok? Bueno, entonces, no sé si lo tienen claro. Esta función tiene algunas propiedades y una de las propiedades de esta función es la propiedad del filtrado, que voy a mostrar un poco acá. Algunos antes se van a preguntar en este momento para qué sirve o por qué estamos viendo esto si estamos estudiando transformada, y dentro de un rato van a ver para qué. Propiedad del filtrado, ¿ok? El filtrado. Solo para corroborar, ¿me están escuchando? Sí, Sí, profe. profe. Gracias, gracias. Bueno, la propiedad del filtrado dice lo siguiente: la integral de menos infinito a infinito de cualquier función f de t multiplicado por delta de t diferencial t, dice que es igual a f. Voy a poner más chico este, para que no se confunda con el símbolo de la integral. En este caso, si está en el origen, es igual a f de 0. No voy a pretender, ¿cómo se dice?, demostrar esto, ¿verdad? Pero es evidente que esta integral, cuando yo lo evalúo en todos los puntos diferentes de 0, ¿cuánto va a valer la integral? Va a valer 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto vale 0. Delta de t valía 0. ¿Y en dónde es que no va a valer 0? En el 0. ¿Y cuánto vale? Si alguien me pregunta acá cuánto vale f de 0, y yo no sé. Esto no sabemos. Pero sabemos que no vale 0. Pero sabemos de que en f de 0, esto sería f de 0 en ese punto, en el 0, ¿verdad? Entonces sería multiplicar una constante por delta de t, y la constante saldría fuera, y la integral de f de t, de delta de t diferencial t, la integral sabemos que vale 1. Por eso es de que acá se tiene que esto vale 1. Como les dije, no estoy pretendiendo hacer una demostración rigurosa de esto, pero es lo que se intuye, ¿verdad?, para poder entender de dónde sale. Inclusive, se puede llegar también a hacer esto. Perdón, alfa y beta f de t diferencial t, factor delta. Esto también va a ser igual a f de 0, toda vez de que alfa sea menor que 0 y mayor que beta. No necesariamente de menos infinito a infinito. Si está desplazada la función, también puedo escribir lo mismo. Vamos a suponer que sea la función impulso unitario, pero desplazada en el punto A. Menos infinito a más infinito, diferencial t, en este caso no va a ser f de 0, va a ser igual a f de A. ¿Y por qué va a ser igual a f de A? Y va a ser igual a f de A por la misma razón. Toda esta función f de t va a estar multiplicado por 0 cuando t es diferente de A. Y cuando vale A, esto va a quedar f de A y va a ser la integral del impulso desplazado en A. Como le dije, no estamos haciendo una demostración, pero se puede entender. La misma cosa si es que cambio los límites de integración y expreso de esta manera. En vez de ser 0 como en el otro caso, va a ser así. Y acá va a ser A y beta. ¿Okay? Entonces, esta propiedad que está acá, esta es una propiedad muy importante que le llaman propiedad del filtrado. Es muy importante. Después se aplica para otras cuestiones. ¿Ok? Y la primera aplicación, justamente, la vamos a hacer ahora mismo, ¿verdad? Voy a poner acá transformada de Laplace del impulso.
¿ok? Si voy a calcular la transformada de Laplace del impulso, podemos hacer uso de la misma definición, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el caso general cuando está desplazado. Cuando está desplazado y aplico la definición sería, siempre estamos hablando de la unilateral, 0, infinito, y acá sería delta de t menos a, que sería la función, por e a la menos st diferencial t. Solo para los que no están entendiendo, esto sería como mi función, ¿m? Para aplicar la propiedad, la transformada de Laplace, ¿verdad? Ok, eso es lo que estoy haciendo. Ahora, esta es la definición de transformada de Laplace. Efectivamente, esta que está acá, pero si ustedes se fijan, voy a aplicar esta propiedad, esta que está acá arriba, esta, donde esto es el impulso en t menos a, ¿lo ven? Y el valor de f de t sería e a la menos st, ¿se entiende? O sea que esto que está acá viene a ser esto, y esto que está acá, vamos a poner acá en otro color para caracterizar esto, vendría a hacer este papel. Y esto que está acá vendría a ser esto que está acá. No sé si se alcanza a entender eso, ¿verdad? Entonces, según esta propiedad, esto debería ser el valor numérico de f evaluado en t igual a a. Entonces sería e a la menos as. Entonces en los formularios te van a encontrar que la transformada de la función impulso unitario es igual a e a la menos as. Por otro lado, también puedo calcular cuando el impulso está en el origen, ¿verdad? Cuando el impulso está en el origen, el análisis va a ser similar, ¿ok? La definición de la transformada de Laplace. Entonces va a ser igual el valor numérico de la función, que sería e a la menos s multiplicado por 0, que sería 1, ¿ok? Entonces, la transformada del impulso unitario es igual a 1. La transformada del impulso unitario desplazado a unidades es igual a menos e a la menos a por s. Entonces, eso es algo también que está en el capítulo 1 y que como nosotros todavía no estamos redondeando todo, vamos a redondear prácticamente todo lo que estamos viendo en el capítulo 3 cuando sepamos hacer la inversa ya del capítulo 2. Ahí sí vamos a utilizar probablemente esto cuando veamos ecuaciones diferenciales. Entonces, no se olviden de estas dos cosas que forman parte del capítulo 1, el teorema del valor inicial, que vamos a ver también en algunos ejercicios después cómo se puede aplicar el teorema del valor final, la función pulso. Esta no nos interesa así como está, solamente yo estoy demostrando para que ustedes puedan visualizar acá de dónde más o menos viene la definición de la función impulso, ¿verdad? Esto es lo importante. En algunos libros directamente le van a definir la función impulso, así como está acá marcado en rojo. Y le van a mostrar la propiedad del filtrado acá. Ustedes inclusive pueden ver, intuir de dónde sale esa propiedad del filtrado. Y también acá es bien claro de dónde salen estas transformadas que le suelen llamar funciones también elementales. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Está claro? Si está claro, yo voy a, ¿cómo se llama? Voy a dejar de presentar esta pizarra y voy a avanzar
otra vez con el capítulo en sí. Voy a cambiar de pantalla un rato. Me voy otra vez en este caso, al aula virtual, que es probable que ustedes ya lo estén viendo en este momento. Vamos a tener en esta aula virtual, ya yéndonos al capítulo 2 propiamente dicho, que es el capítulo de la transformada inversa, ¿verdad? La transformada inversa básicamente lo que nosotros hacemos es, si hago un dibujito así, como hace rato estábamos mencionando, esto es como estar en la variable t, estar en la variable s. Nosotros cuando hacemos la transformada de f de t minúscula, ¿verdad? F de t minúscula, vamos a esta nueva variable, tenemos f mayúscula de s, realmente, ¿ok? Y con el nuevo operador, que sería la transformada inversa, que se suele utilizar la letra cursiva, y también algunos utilizan el corchete, y acá colocan la función f, en este caso de s, ¿ok? Y este proceso de venir de la variable s, regresar a la variable original, a este proceso es que le llamamos el proceso de transformación inversa. Y nosotros necesitamos hacer eso porque habíamos dicho que este lugar donde estamos trabajando es un lugar transitorio, ¿verdad? Acá es transitorio porque usamos esto como una hoja de cálculo auxiliar, si queremos llamarlo, para resolver nuestro problema, y después tenemos que irnos otra vez acá, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que estudiar en este capítulo. Cuando ustedes vean el programa, si ustedes revisan inclusive ahí en la primera parte de nuestra guía, van a encontrar el programa, y tiene muy pocas unidades el capítulo 2. ¿Y por qué tiene muy pocas unidades? Porque básicamente nosotros aplicamos todos los teoremas que habíamos estudiado en el capítulo anterior, pero en forma inversa. Aplicamos el primer teorema de desplazamiento, el primer desplazamiento, traslación, como quieran, el segundo teorema, la transformada de las funciones elementales volvemos a aplicar, y si definimos adelantando un poquitito, un nuevo concepto, que es una nueva definición matemática, que es la convolución, ¿verdad? Que realmente la convolución, así como en sí, no es transformada de Laplace, pero se utiliza después para poder calcular transformadas inversas de Laplace. Es una herramienta que se utiliza para calcular transformadas inversas de Laplace. Para describir un poco también la unidad de qué está compuesta, ¿verdad? Para que ustedes después puedan recorrer y puedan, en este caso, intensificar. Van a tener, por decir así, un apartado donde van a ver un poco de teoría. Acá van a ver la teoría. Acá van a encontrar, ¿cómo se llama? Ejercicios. Y acá van a encontrar ejercicios resueltos también. También van a encontrar acá unos videitos que se habían preparado anteriormente y que lo van a poder aplicar en este caso. Entonces, eso más o menos es el recorrido de este capítulo, y van a tener también ustedes una actividad que va a ser sumativa para el proceso, en este caso principalmente para reforzar lo que es el promedio ponderado del PDP que utilizamos después para la promoción del curso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá.
seguidamente yo ya voy a empezar, voy a ir como quien dice directamente al grano en esto. Voy a mostrar un poquito esto que está acá, lo que está en el material teórico. Este es un material que habíamos preparado en el primer ciclo pasado con los profesores acá completo, estuvimos trabajando en esto. Pueden mirar después con más detenimiento. Yo no voy a leer esto porque ustedes van a hacerlo con más tiempo. Lo que estaba explicando es básicamente esto que está indicado acá, ¿verdad? Por supuesto está mucho más ordenado. Esto me gusta mucho, es de mi autoría, me gusta mucho el esquema, esto que está indicado acá, FDT, FDS, el operador de transformada de Laplace, que después lo va, ¿cómo se llama? Lo convierte en FDS, y el operador, en este caso el inverso, ya sería este que está acá. Este que está acá. ¿Ok? Entonces, a ver, para salir nomás acá. Y acá hay un ejemplo así sencillito. Esto es como pensar totalmente al revés de lo que estábamos haciendo. Fíjense, muestra acá un ejemplo en donde la transformada de E a la AT, nosotros sabíamos que era igual a esta expresión. Entonces la transformada inversa de esto, evidentemente va a ser, la transformada inversa de esto va a ser directamente esto. ¿Okay? Acá algunos me pueden decir, profesor, eso no es tan cierto porque vos había dicho en la clase de que realmente esto es E a la AT multiplicado por H de T, ¿ok? Por H de T. Así yo le había dicho, esta sería la expresión realmente. Entonces, lo correcto probablemente va a ser escribirlo de esta manera, ¿verdad? H de T, ¿ok? Sin embargo, si es que no hay nada acá, se supone que tiene H de T. Si no hay nada acá, se supone que tiene H de T. ¿Y por qué es importante colocar eso? Porque si por ejemplo, ustedes tenían acá una expresión en vez del 1 ahí arriba, si acá tenían S menos A, S menos A, vamos a poner acá. Acá es un poco más difícil con este recurso que estoy teniendo acá, ¿verdad? Si esto es S menos A, y acá en el numerador en vez del 1 tenía, por ejemplo, E a la menos 3S, a la menos 3S. Esto, ya me voy avanzando un poquitito, ¿verdad? Este factor que está acá, si ustedes se fijan, es un factor medio especial, este factor. ¿Por qué yo digo que es especial? Y porque este factor estaba asociado al segundo teorema de desplazamiento. Cuando tenía E a la menos 3S, estaba asociado a un desplazamiento en T. ¿Cuántas unidades? 3 unidades. Entonces, esto sería, si voy a hacerle caso a lo que recién estuvimos viendo, la respuesta en este caso sería E a la, ¿cuánto? A la menos A, y acá sería T menos 3, y esto es más nomás acá porque es así, ¿ok? Y acá tiene que estar multiplicado por H de T menos 3 también, ¿ok? Entonces fíjense, voy a escribir mejor acá, se me quedó todo junto ahí. H, en este caso, de T menos 3, ¿ok?
Al tener este factor, esto ya cambia directamente. Entonces, esto es importante considerar, y yo siempre les sugiero que coloquen nomás siempre esto. Siempre coloquen, por más que a veces no se suele omitir, ¿verdad? Bueno, entonces, creo que se entendió. Acá se muestra otra situación. Seno de omega t subtransformada, sabemos que es omega sobre s cuadrado más omega cuadrado. Entonces la inversa sería esto. Acá la misma cosa. Acá probablemente algunos me van a decir, esto es por h de t. Es correcto, por h de t. Entre lo que tenemos como teoría acá, habla de que, ¿se acuerdan que la transformada de la suma de funciones multiplicada por constante se podía representar por esto? Y en este caso la transformada inversa también se puede calcular aplicando la transformada inversa acá sumando. No se sorprendan acá, yo le había mencionado también de que en algunos casos se utiliza la, ¿cómo se llama? Se utiliza la letra, esta P en vez de la letra S. Algunos libros utilizan P. Entonces, no se sorprendan con eso. Perfecto. Ok. Entonces, vayamos avanzando. Acá hay unos ejemplos, ya que yo ya voy a ir mostrando directamente en algunos ejercicios esto cómo se va haciendo, ¿verdad? Acá está uno de lo que recién estábamos hablando. E a la AT, este es el primer teorema de traslación. E a la menos A, la transformada de esto es igual a esto. Entonces la transformada inversa de lo que está en el segundo miembro tiene que ser igual a E a la AT por F de T, que es lo que se tiene acá. Esto sería como un desplazamiento, de un ejemplo, un desplazamiento en S2 unidades. Entonces la transformada de T es igual a 1 sobre S cuadrado, pero acá yo no tengo S cuadrado, tengo S más 2, está desplazado 2 unidades. Quiere decir que entonces tengo un factor E a la AT. Por eso es que acá le va a preceder a la T. Le va a estar multiplicando el factor E a la menos 2T. Vamos a ver dentro de un rato algunos ejemplos así ya bien concretos. La segunda propiedad, la que hace rato les mostré, esta propiedad habla de que la transformada f de t menos a, h de t menos a era esto. Recién yo les puse en el ejemplo, cuando tienen este factor que aparece acá, refiero a este factor, entonces esto implica un desplazamiento de a unidades. O sea, la transformada inversa de esto que está acá, es igual a esto que está acá dentro del corchete, que está escrito acá. ¿Ok? Entonces, la aplicación de esto es lo que recién yo le estaba mostrando. ¿Verdad? Y por último, en este capítulo, van a ver ustedes el teorema de convolución, ¿verdad? El teorema de convolución yo no voy a desarrollar todavía hoy, mañana probablemente muestre. Es un concepto nuevo, entonces no quiero mezclarle todo de una vez. Esta es una herramienta más que sirve para transformar, hacer la transformada inversa, que como le dije mañana voy a mostrar con detalle. ¿Okay? Esto es lo que van a encontrar ustedes en este caso en lo que es el capítulo, o sea, la teoría, como recién le había dicho, de transformada de inversa de Laplace. No hay mucho, pero sí hay mucho ejercicio. Acá sí ya se puede ir entendiendo más. Es muy probable de que si ustedes no hayan aclarado muy bien o tenían algunas dudas del capítulo, en este caso 1, ¿verdad? Acá van a recuperar todito. O sea, esa es una ventaja. O sea, todo lo que ustedes no pudieron ver bien, ahora van a ver súper bien y van a poder entender todo cómo se aplicaban bien esos teoremas que habíamos estudiado. ¿Está bien? Bueno, entonces yo lo que voy a hacer, voy a escoger ahora unos ejercicios, voy a cambiar mi pizarra y voy a un ratito voy a cambiar mi pizarra y voy a ponerles unos ejercicios. Un segundo.
elegir un ejercicio interesante. Acorde a lo que hasta ahora podemos hacer nosotros, porque hay algunos que están preparados para hacer por el teorema de traslación, ¿verdad? Bueno, ok. Voy a presentar mi pizarrita. Vamos a tratar de usar la misma pizarra esta que veníamos utilizando, ok. Bueno, voy a poner acá ejercicios. Transformada inversa de Laplace. Ok, bueno. Para que no se corte nuestra comunicación. Básicamente, y voy a repetir acá, no importa que escriba varias veces, a lo mejor a alguno le va a parecer, pues ya pusiste demasiadas veces, ¿verdad? Pero es importante porque son los dos teoremas que más se utilizan, ¿verdad? El primer teorema de traslación, ¿verdad? Que era así, ¿verdad? Esto era f de s menos a, ¿ok? Entonces, esto llevado a lo que es transformada inversa, es igual a E a la AT por F de T, ¿entienden? ¿Ok? Entonces, esto sería el primer teorema de traslación. Podemos poner acá, si queremos, podemos poner acá en un cuadrito que esto es uno de los que más aplicamos nosotros en este caso. El otro que se aplica bastante es el segundo teorema de traslación. Vamos a poner acá porque sería f de t menos a por h de t menos a es igual a, habíamos visto, e a la menos as por f de s. ¿Okay? Entonces esto va a implicar que la transformada inversa de e a la menos as por f de s va a ser igual a, en este caso, f de t menos a por h de t menos a. Y acá importantísimo eso que le dije al rato, no se olviden de ese h de t menos a, ¿verdad? Yo le había mostrado en una clase de que si no tiene eso es otra función realmente. ¿Ok? Entonces, esos son los dos teoremas que más se utilizan, aparte de la transformada de funciones elementales, y a veces está todo combinado, inclusive en un mismo ejercicio, esto que estoy indicando acá. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a un ejemplo. Voy a tomar un ejercicio que colocamos en un examen, que va a ser, el título sería calcular la transformada, calcular la transformada
inversa de Laplace de, ok. Esta sería el enunciado y la función que vamos a considerar va a ser esta. S cuadrado más 5 multiplicado, poner un poco más para que no se confunda con sobre, en este caso, ok, sobre S cuadrado menos 4S más 13, ok. Bueno, entonces acá tenemos una expresión así que de entrada no es tan digerible, podemos decir, ¿verdad? Porque no, es una transformación tan directa, ¿verdad? Lo que sí podemos intuir es lo siguiente. Yo puedo considerar esto, puedo hacer así, voy a poner acá en otro color para que podamos tener bien claro. Yo puedo escribir de esta manera. E a la menos 3S multiplicado por G de S, ¿verdad? En donde G de S vemos de que va a ser, y esto lo hago solamente para simplificar, ¿verdad? No es que sí o sí tiene que ser así, ¿verdad? Acá sería S cuadrado más 5 y abajo tendría S cuadrado menos 4S más 13. Yo tengo que tratar de convertir en una transformada que sea similar al resultado de la transformada de una función elemental para poder aplicar. Sin embargo, antes de avanzar, quiero que analicen esto que está acá. Voy a poner así en recuadro. ¿Y esto a qué podemos asociar? Y podemos asociar a esto segundo que está acá, a esto que está acá, al segundo cuadro pintado en rojo que está acá abajo. ¿Lo ven? A esto podríamos asociar. ¿Se fijan? A esto. Entonces, ¿qué decía esto que estaba mencionando? De que esto tiene que ser igual a F de T menos A por H de T menos A. Quiere decir de que si yo le voy a hacer caso a esto, acá, F de T, ¿a qué va a ser igual? A G de T menos 3 por H de T menos 3. ¿Y qué es lo que tengo que calcular acá? Y G de T. Quiere decir de que este elemento que está acá, lo que produjo es un desplazamiento. El efecto de esto es un desplazamiento en T, en esto. Y solo para ir familiarizándonos, normalmente cuando tenemos eso y cuando tengamos más cancha, lo que nosotros solemos hacer es así. Solemos escribir así como voy a colocar acá. F de T igual a la transformada inversa de G de S, que sería igual a G de T, en la cual la T se reemplaza por T menos 3, ¿verdad? Eso es lo que estamos escribiendo ahí. ¿Ok? Entonces nosotros vamos ahora a calcular, vamos a abocarnos a calcular la transformada inversa de G de S. Entonces voy a volver a escribir acá ya G de S para poder abocarnos a eso. Así como está la expresión de G de S, no es una expresión así muy directa, como habíamos dicho.
entonces tengo que tratar de hacer algo más simple. Y ahí no tengo otra salida que probablemente descomponer en fracciones simples. ¿Y cómo puedo descomponer en fracciones simples? Y podemos hacer en un cálculo auxiliar, recordando lo que habíamos estudiado en el álgebra, que cuando el exponente del numerador está en una función racional, donde el polinomio numerador tiene grado 2 y el denominador grado 2. En ese caso lo que se sugiere es hacer una división previamente, ¿verdad? En este caso sería s cuadrado más 5, ¿ok? Dividido s cuadrado menos 4s más 13, ¿ok? Solo para recordar, ¿verdad? No hace falta hacer esto. Esto nosotros le llamamos dividendo, ¿verdad? Esto que está acá sería el divisor, ¿ok? Y si efectúo esto, voy a tener lo siguiente. Acá sería 1, acá sería menos s cuadrado más 4s menos 13, ¿ok? Entonces, efectúo esto que tenemos acá, esto va a salir 4s, creo que sería menos 8, ¿ok? Menos 8. Esto que está acá, vendría a ser lo que le llamamos el resto, ¿verdad? Solo que son funciones de S. De S, denominador de S, divisor, dividendo, divisor, y este sería el cociente. Entonces nosotros habíamos visto en el álgebra de que esto es igual al cociente, ¿ok? Más el resto dividido el divisor. Eso es lo que se hacía cuando se hacía la decomposición en fracciones simples. En este caso, escribiríamos de esta manera, ahora sería 1 más 4s menos 8, y acá tendría s cuadrado menos 4s más 13. ¿Ok? Entonces, con esta situación, veo de que el denominador ya está compuesto en su mínima expresión, pero no es una transformada directa. Entonces tengo que trabajar un poquito en esto, y voy a hacer un cálculo auxiliar con esta expresión del denominador para escribirlo de esta manera. Este truquito que voy a escribir acá es un truquito que siempre solemos usar en el cálculo. Normalmente esto es típico en el cálculo. Se completaba los cuadrados. Sería menos 4s, y busco un número tal que, en este caso, sumado a esto forma un trinomio cuadrado perfecto. Normalmente es este valor que está acá elevado al cuadrado dividido 4. Sería 4 al cuadrado de 16 dividido 4, ¿verdad? Que sería 4 otra vez. Sería más 4. Y acá sería más 13 y menos 4. ¿Ok? De tal manera de que acá tenga s menos 2 al cuadrado, y acá sería más 13 menos 4, que creo que sería 9, ¿verdad? Creo que sería 9. ¿Ok? No sé si están siguiendo hasta ahí. Este valor de g de s, entonces me sale que es igual más, acá se puede factorear también s menos 2. Esto puedo escribir que sea un poco más elegante, con una raya. Acá sería s menos 2 al cuadrado más 9. ¿Ok? No siempre van a tener esta situación. Acá se da una particularidad que arriba tengo s menos 2, ¿verdad? Pero no siempre se va a dar esa situación. No siempre.
acá, si yo quiero calcular G de T, lo que estoy haciendo es calcular la transformada inversa de esta expresión. 2 veces S menos 2, S menos 2 al cuadrado más 9. Recién habíamos visto que había una propiedad que hablaba de que este operador también se podía distribuir. Entonces acá sería la transformada inversa de 2 S menos 2, S menos 2 al cuadrado y más 9. Así bien, recién habíamos visto de que la transformada inversa de 1, o sea, la transformada de 1, disculpen que voy a mover así medio rápido el monitor, pero ¿se acuerdan que recién vimos esto? Que la transformada de delta de t, del impulso unitario, es 1. Entonces la transformada inversa de 1 va a ser el impulso unitario. Ya estamos aplicando eso. O sea, por suerte había sido, le mostré, porque ya estamos necesitando. Entonces esto va a ser delta de t, que sería la transformada de 1, inversa de 1. Podemos trabajar un poquitito esto, sacar el 2 acá afuera, no hace falta, ¿verdad?, hacer tanto preámbulo, pero como es la primera vez que lo estamos haciendo, entonces vamos a hacerlo así con lujo de detalle. S menos 2 al cuadrado más 9. Fíjense de que acá, en esto que está acá, que ustedes están viendo acá con el cursorcito que estoy moviendo, yo tengo un desplazamiento de S en 2 unidades. Está preparadísimo esto para poder aplicar esto primero que está acá. Hay un desplazamiento en A, de S en A. Por lo tanto, tiene que aparecer un factor E a la AT. Entonces, si aplico eso que estoy indicando ahí, voy a mostrar cómo va a quedar. Va a ser G de T, en este caso, delta de T, más 2. Y ese desplazamiento que recién le había mostrado está asociado a un factor E a la menos 2T. Y acá sigue la transformada inversa de la función sin desplazar, S cuadrado más 9. Y esto que está acá, en el segundo término, ¿verdad?, E a la menos 2T. Esto que está acá sí ya es la transformada de una función elemental que habíamos visto que era coseno de 3T por H de T. ¿Se entienden? Entonces, fíjense que hace rato nosotros necesitábamos el valor de G de T menos 3, ¿verdad? Entonces voy a tener esta expresión que G, voy a escribir otra vez acá, que F de S iba a ser igual a G de T, G de T menos 3 por H de T menos 3. Entonces esto sería, creo que acá tiene ese F de T no allá. Vamos a corregir allá probablemente. Creo que puse F de S ahí. Vamos a ver si no, F de T está ahí. Entonces reemplazando voy a tener F de T delta de T menos 3 por más 2 por E a la menos 2T por coseno de 3T, y todo esto
multiplicado por h de t menos 3. Esto realmente ya no tiene sentido que inclusive le esté multiplicando acá. Esto va a ser lo mismo que escribir así. No voy a demostrarlo, pero a este no hace falta más multiplicarlo, pero a este sí. ¿Ok? Entonces, esto que está acá sería el resultado de nuestro ejercicio en particular, ¿verdad? Sería redondeando sería, perdón, el resultado. Y tenemos una gran ventaja acá. A veces la gente dice, ¿será que hice bien? Y por más que no es lo que, no es lo que hay que hacer probablemente, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Pues si quieren salir de la duda si hicieron bien, tienen que hacer, si ustedes le calculan acá la transformada otra vez, para practicar nada más, verificación voy a poner acá. Aquí tengo que... Esto que voy a hacer normalmente no se hace, pero ahora que ustedes están practicando, no va a estar de más. ¿Cuánto sería la transformada de delta de t menos 3? Hace rato vimos e a la menos 3s. ¿Cuánto sería la transformada de esto que está acá? 2. Acá tengo que corregir, ¿eh? Acá tenía que ser, que cambiar ahí. ¿Se acuerdan de que tenía que desplazarse 3 unidades? Aquí faltó 3. Coseno de 3 t menos 3. Entonces la transformada de e a la menos 2t coseno de 3t menos 3 por h de t menos 3 va a ser así. Profe, ¿Sí? a la función delta de t menos 3 no le hace falta h de t menos 3 también. No hace falta para eso. Eso es lo que le dije. Para este no le afecta. A este sí le va a afectar. Entiendo, gracias. Ok, sin problema. Entonces, este valor de e a la menos 2t, lo que está haciendo es, está desplazando a esta expresión en 2 unidades. Sería coseno de 3t menos 3 por h de t menos 3. ¿Ok? Sería así. Y este valor sería ese signo, pero me parece que ese signo tenía que ser más 2. Eso también tengo que corregir acá. Este es más 2. Tiene que ser positivo acá. Un ratito. Voy a corregir todo. Tengo que... 2 tiene que ser acá. Ok. Más 2. Entonces, esto va a llevar a S menos 2. Tengo que reemplazar por S menos 2. Entonces, voy a tener f de S igual a y a la menos 3S más, en este caso, 2. Y la transformada de coseno, un ratito. Acá también faltó algo. Vean cómo me equivoqué. Acá tenemos que corregir también. Este también tiene que ser t menos 3. Acá me olvidé, porque en todo tenemos que reemplazar t menos 3.
T menos 3. T menos 3. T menos 3. Entonces, vamos a hacer al revés acá. Podemos aplicar primeramente el T menos 3. Entonces, este va a ser 2. Y ese T menos 3 va a ser E a la menos 3S. Entonces, acá va a quedar E a la 2T coseno de 3T por H de T. 2 por E a la menos 3S. S2, no sé si estamos estirando bien. Si pueden chequear un poco. Creo que sí, ¿verdad? Y luego acá voy a tener la transformada de coseno de 3T por H de T. Y cuando tengo E a la 2T, la S tengo que reemplazar por S menos 2. Entonces, E a la menos 3S. Y el del coseno va a ser S dividido S cuadrado más 3. S igual a S menos 2. Entonces, finalmente, voy a tener E a la menos 3S más 2 E a la menos 3S. Acá voy a tener S menos 2 sobre S menos 2 al cuadrado más 3. ¿Ok? Vamos a ver si no comimos algún coeficiente. Entonces sería 1 más... y acá tenía ese 4. No sé de dónde saqué ese valor de 2. Acá esto es 4. Valor algebraico. ¿Ok? Porque es el factoreo entre 4S menos 8. Entonces esto va a ser 4. Corregimos acá. Va a ser 4. Corregimos acá. Va a ser 4. Acá también todo esto es 4. Por suerte estamos haciendo esta verificación porque si no íbamos a tener un error algebraico. Y acá estamos perfectamente encontrando ese error. Está en azul. Acá es 4, 4, 4, 4. Por último acá es 4. Acá es 4S menos 8, ¿verdad? Y acá es S cuadrado menos 4S más 4. Y este ¿cuánto era? Más 9, este era, ¿verdad? Este es más 9, acá es más 9, ¿no? Más 9. Más 9 y más 9. 4 más 9 es 13. Entonces esto sale a ver un poco si cuánto era nuestra expresión. S cuadrado, el original era S cuadrado más 5, ahora vamos a ver si va a cumplir. S cuadrado menos 4S, sí. S cuadrado más 5 va a quedar así. S cuadrado más 5 sobre S cuadrado menos 4S más 13. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, esto
era lo que hace rato nosotros teníamos. Este era el enunciado del problema y llegamos a esto. El camino inverso. De acá nosotros nos fuimos, de S nos fuimos hasta T. ¿Ok? Entonces, evidentemente este fue más fácil, ¿verdad? Pero cuando estaba haciendo la transformada inversa, estaba utilizando los mismos teoremas solamente en modo inverso. De ahí es que se cumple lo que yo les dije de que si no tuvieron claro algunas cosas en el capítulo 1, en este capítulo es muy probable que van a afianzar todas esas dudas que eventualmente pudieron haber tenido, ¿verdad? Voy a tratar de ver si tengo acá algo simple para mostrarles también. No sé si tienen alguna pregunta mientras busco acá otro ejercicio o es demasiado sencillito este, ¿no? ¿Se entendió más o menos, verdad? Hola, no sé si me están escuchando. Sí, profe. Bueno, voy a buscar otro ejercicio así que no sea tan pesado todavía para... La mayoría son ejercicios de transformada ya complicada, pero creo que acá tengo una buena artillería de ejercicio que podamos usar para poder avanzar con esto. Ok. Vamos a ver. Y podemos tener algunos ejercicios un poco más largos, más cortos, pero vamos a probar. Vamos a hacer esto. Esto yo creo que va... No puedo poner cualquier ejercicio porque hay algunos ejercicios que se necesitan ya la convolución y eso todavía no estamos teniendo nosotros disponible. Entonces voy a tratar de elegir algunos ejercicios que sí lo vamos a poder resolver con las herramientas que sí tenemos acá disponibles. Y quizás este ejercicio que voy a plantear acá no sea un ejercicio muy corto, por lo que a lo mejor no voy a terminar de resolver acá en vivo, pero sí le voy a indicar por lo menos. Y que ustedes también vean de que estos ejercicios pueden ser bastante largos. ¿Ok? Entonces, veamos. El enunciado va a ser el mismo, ¿verdad? Calcular, en este caso, la transformada inversa de Laplace de D. Okay. Similar al anterior. Al anterior. Al cubo. ¿Ok? Bueno. Entonces, en este orden vamos a tratar de resolver este ejercicio y para ello vamos a hacer otra vez lo mismo que hace rato hicimos, ¿verdad? Calcular
la transformada inversa, en este caso de f de s, sería como calcular la transformada inversa de e a la menos 5s multiplicado por s más 1 sobre s cuadrado, s más 2 al cubo y considerando así, ¿ok? Si hago esto, yo creo que ya probablemente estoy en condiciones de escribir en forma un poco más directa. Yo puedo hacer esto, ¿ok? S más 1 sobre S cuadrado, S más 2 al cubo, ¿ok? Y el efecto de, de este término que está acá va a ser t igual a t menos 5, ¿ok? Y voy a poner acá. Y ahí desaparece ese factor. ¿Se entiende? Este factor, entonces, que está acá, su efecto está en un desplazamiento en la variable t. T igual a t menos 5. Entonces yo me puedo, por decir así, concentrar en calcular la transformada de Laplace de esta expresión, ¿verdad? S más 1 sobre S cuadrado, S más 2 al cubo, calcular esto, y para hacer esto probablemente tenga que descomponer en fracciones simples. Y si voy a descomponer en fracciones simples, probablemente acá es directo. ¿Por qué? Porque el grado o el exponente del numerador es de primer grado, ¿verdad? Y el del denominador es de quinto grado. Entonces acá esto va a ser A sobre S, B sobre S al cuadrado, más C sobre S más 2, más D sobre S más 2, más A, B, C, D, más E sobre S más 3. Esto va a ser al cuadrado y esto va a ser al cubo. Y acá ustedes saben de que, ¿cómo se llama? De que yo puedo aplicar esto ¿cómo se dice? Acá sumando el operador, y con eso voy a ir resolviendo, ¿verdad? Ok. Entonces, voy a colocar acá la C. Y está más o menos ordenado. Lo que estoy diciendo es de que esto sería lo mismo que calcular así. A sobre S más la transformada inversa de B sobre S cuadrado más la transformada inversa de C sobre S más 2 más la transformada inversa de D sobre S más 2 al cuadrado más la transformada inversa de E sobre S más 3 al cuadrado. ¿Ok? No sé si se alcanza a ver hasta ahí. Bueno, un poco que ya está saliendo cualquier cosa ya a esta hora. Bueno, podemos hacer lo más simple. ¿Cuánto va a ser la transformada de A sobre S? La transformada de A sobre S es A, y la transformada inversa de 1 sobre S, que sería ¿cuánto? Que sería H de T, ¿verdad? ¿Ok?
La transformada inversa de b sobre s cuadrado sería b por t por h de t. Si quiero puedo dejar de escribir h de t para el final nomás colocarle, ¿verdad? El tercer término ya tiene un poquitito, tiene un desplazamiento. Y a medida que vayamos haciendo un poco más rápido, pero no más rápido, vayamos avanzando, vamos a ir haciendo un poco más rápido. Voy a poner acá en rojo eso también para que puedan ver. Acá va a haber un e a la menos 2t, ¿ok? Por h de t. Esto que puse acá en rojo, esto está asociado con este, que es el primer teorema de traslación, ¿ok? Continuando, el siguiente sería la misma cosa. Esto que voy a poner acá en naranja, voy a colocar, por más que no se va a ver demasiado bien probablemente, pero algo se ve ahí. Ese va a estar asociado con este factor e a la menos 2t también. A la menos 2t. También va a estar asociado a ese. La d va a quedar siempre acá, ¿ok? Y sería ya la transformada inversa de s cuadrado, ¿verdad? Que sería t por h de t. Y el último sumando, esto es el cubo, ¿verdad? Acá parece que ya cualquier cosa ya está ahora, sí era al cuadrado, pero más 2 al cubo. Podemos escribir de que esto que está acá, este 2, va a estar asociado con e a la 2t también. ¿Ok? Y por otro lado voy a tener e. Y la transformada inversa de s al cubo, ¿a qué va a ser igual? Ahí tengo que acordarme y voy a escribir acá. El azul no es menos 2t, pues. Sí, pero se me chipoteo ya ahí. Este que es 1 sobre s al cubo está asociado a t cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a mirar si, vamos a poner negro esto, va a ser t cuadrado por h de t. Pero como, y acá voy a poner eso en un cuadro acá como un cálculo auxiliar para no embarrar demasiado. ¿Se acuerdan ustedes que la transformada de t a la n por h de t era igual a n factorial sobre s a la n más 1? Así era, ¿verdad? Entonces, la transformada inversa de 1 sobre s a la n más 1, podemos escribir que va a ser igual a 1 sobre n factorial por t a la n por h de t. ¿Están de acuerdo? Entonces, en este caso, este valor que está acá sería 3 más 1. ¿Está bien? 3 más 1. Perdón, 2 más 1. 2 más 1. Entonces acá la transformada inversa de 1 sobre s al cubo va a ser 1 sobre 2 factorial. Entonces acá me va a faltar colocar 2 factorial, que es 2 en este caso. Ese cuidado tienen que tener. Entonces acá van a escribir toda esta expresión otra vez, h de t más b por t por h de t más
C por E a la menos 2t por H de t más D mayúscula por E a la menos 2t por H de t más E dividido 2 por t cuadrado por H de t. ¿Ok? Y si lo querían hacer, podían haber borrado todo esto acá y poner un paréntesis nomás, ya que el total es todo por H de t. Así. ¿Ok? Entonces, por un lado, tenemos la transformada de estas fracciones así que son elementales, pero acá el trabajo arduo, aparte que seguramente tenemos algo de transformada a la plata tenemos que saber, ¿verdad? Pero calcular esto es, Dios mío, no es... Profe, ese tipo de ejercicio no va a salir en el examen. Un ratito te voy a responder. Calcular esto lleva su tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer, ¿qué cosa? Tengo que hacer la identidad S más 1. Probablemente tengo que hacer idéntico a por S más 1, S más 2. Acá ya lo va a decir, escribí mal, pero eso no va a afectar a lo que hicimos. Creo que este era S más 2 al cubo ahí. Esto va a ser al cubo más... Y acá va a faltar el cuadrado, ¿verdad? S al cuadrado más B por S más 2 al cubo más C por... Acá tiene que ser S, no aparece. Por S. Y acá esto es 0. Esto es 1. En el siguiente sumando va a ser S cuadrado por S más 2 más D por S cuadrado por... Este es al cuadrado acá. Acá sería por S más 2. Y acá sería E por S al cuadrado. Creo que algebraicamente esa sería la identidad, ¿verdad? Entonces, hay que resolver, hay que calcular ahí los términos semejantes y calcular eso. No nos olvidemos que después tenemos que reemplazar la t por t menos 5, ¿verdad? O sea que si yo calculé ya el valor de A, B, C, D, acuérdense que el resultado final que era f de t, finalmente va a ser A más B por t menos 5 más C por E a la menos 2t menos 5 más D por E a la menos 2t menos 5 más E sobre 2 por creo que ya me faltó acá una t también, me parece. Acá faltó una t, acá faltó una t. En de la t. Acá va a ser t menos 5 más E sobre 2 y también acá me trae un término más. E por t menos 2, t menos 5 al cuadrado y todo esto, faltó otra acá, uno más.
t menos 5 al cuadrado por e a la menos 2t menos 5. Ahí se cierra y esto tiene que estar multiplicado por ht menos 5. Okay. Calcular esto que está acá, tiene su proceso. Calcular los valores de A, de B, de C, de D y de E. La pregunta que hizo el compañero es si esto, lo que pasa es que vos cuando estás resolviendo una ecuación diferencial en un problema que te va a salir en el examen, probablemente vos resolver tu ecuación diferencial. Profe, ese de arriba está mal, entonces. El que pusiste ¿Cuál? HT, ¿no? En donde sería este, Sí, ¿verdad? sí, ese. No, ese está bien porque ahí todavía no hice el desplazamiento. Acá recién yo hice el desplazamiento. Acá lo que hicimos fue el Ah, ya, calcular gracias. la formada de y finalmente quise colocar nomás ahí porque ya no quiero calcular esto, si no vamos a irnos a las 11 por ahí de la noche. Entonces, lo que quiero decirle es de que ustedes en un ejercicio de aplicación van a resolver o a plantear su circuito, lo que sea, y van a tener esta expresión. Entonces tienen que necesariamente calcular A, B, C, D y E. Y son largos a veces. Son largos. Cuando normalmente se desarrolla presencial la materia, uno de los mayores retos y que yo siempre le digo a la gente es que los ejercicios de cálculo 6 no son ejercicios muy complicados, tienen algunos conceptos, pero lo que sí son largos. No es que vos te vas a sentar y vas a agarrar y te vas a sentar y en 2 minutos vas a hacer todo un ejercicio. Y ejercicio te va a llevar media hora. ¿Por qué? Porque tiene mucho trabajo algebraico. Yo acá calculé esto y que le voy a colocar acá los resultados. Esto sí está comprobado. Lo pueden ustedes utilizar si quieren para hacer sus verificaciones. A mí me salió menos 1 sobre 16. El valor de B me salió 1/8. ¿Okay? El valor de C me salió también 1 sobre 16. El valor de D me salió 0. Y el valor de E me salió menos 1/8. Y voy a, voy a volver a poner ahí, por más que sea repetitivo y a lo mejor como loro antes de terminar. Esto lleva un arduo trabajo. Hay que hacer y hay que hacer. Hay que hacer. Y la moraleja que yo le voy a dar también es lo siguiente. Un ratito, voy a poner acá terminado esto, que es lo que tiene que sacar, más 1/8 de menos 5, más 1 sobre 16 por E en este caso, por E a la menos 2t menos 5. Después tienen 1/8, no vaya a eso, sí, porque 1 valía 0, era 1/8. E a la menos 2t menos 5 por t menos 5 al cuadrado, y esto multiplicado por h de t menos 5. Bueno, como les dije, para redondear, hacer esto que está marcado acá en amarillo, hay que hacer. Pero vamos a suponer que vos estás en el examen, estás rindiendo. En este caso, final probablemente va a ser presencial. Y parcial inclusive también. Que otra vez tenés que entregar tu ejercicio. Si vos agarrás y planteás todo esto que estamos viendo nosotros acá, plantea esto, y a partir de acá, realmente, si esto yo coloco acá una raya, fíjense, voy a colocar acá una raya, acá. Ahí está la raya. A partir de ahí,
de esa raya realmente viene la decomposición en fracciones simples. Una vez que se descompuso, se calculó A, B, C, se tiene esta situación. Debajo de esta raya roja que puse viene esto que está acá en amarillo. Muchas veces uno gasta todo el tiempo en esto y no hace esto que está acá debajo de la raya roja. Y esto que está debajo de la raya roja es realmente el concepto de la transformada inversa de Laplace. Entonces, cuando uno quiere después justificar y decir, profesor, pero hiciste, este es un procedimiento algebraico. ¿Se califica? Sí se califica porque tenemos que llegar a los resultados. Pero lo más importante para mí, por lo menos, es esta parte. Esto que está acá, que es la parte de la transformada inversa. Prefiero que me dejen así, que me dejen como está acá este resultado acá. Esto que está acá marcado en azul, esto voy a poner acá. Prefiero que me dejen así, literal. Esto. Que no llegara a eso y después aparte se equivocan otra vez en esto de A, B, C, D. Eso va a ser nefasto. Entonces, hay algunos que agarran y hacen así nomás lo y dejan. Evidentemente no van a tener el 100% si dejan esto que está acá en azul, ¿verdad? Van a tener mucho menos, van a tener menos que el 100%, ¿verdad? Esto sí lleva el 100%, esto que está acá. ¿Ok? Bueno. Es un ejercicio largo. Los ejercicios de transformadas de Laplace normalmente son ejercicios largos. No se preocupen, que yo voy a compartir después esta pizarra, inclusive voy a imprimir y le voy a compartir, le voy a alzar después en el aula virtual. Son ejercicios largos, no sé si va a darlo para hacer demasiado mucho así en una clase, pero en las próximas ustedes pueden plantear. Vamos a tener bastante todavía tiempo como para poder plantear en este horario los ejercicios que ustedes crean conveniente, ¿verdad? Empiecen a mover un poco lo que tienen ahí en los ejercitarios y todo eso como para que vayan generando preguntas seguramente. Mañana yo voy a desarrollar lo que es convolución. Voy a mostrar el teorema de convolución y vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Pero si tienen alguna pregunta, sin problema también ya podemos aclarar. Ok. Bueno. Señores, yo les libero para que se vayan a descansar y mañana avanzamos. ¿Está bien? Que tengan un buen descanso.